mensaje posteriormente. Los invito de una vez que vayamos al texto. Sí, ya el pastor Edison ha orado, pero ahorita le pediremos nuevamente al Espíritu Santo que nos ayude a entender este pasaje de la Escritura. Los invito a que vayamos al capítulo 3 del libro de Juan. Capítulo 3, y vamos a leer versículos 16 al 21. Capítulo 3 del Evangelio de Juan. Cuando estemos allí en el texto, los invito a que nos pongamos de pie. Entonces, Juan 3:16, dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. A Dios, esta mañana te damos gracias por la posibilidad que nos das de venir, de congregarnos en medio de tu presencia. Queremos, Señor, pedirte, el Espíritu Santo, que la palabra, que este texto, esta porción de la Escritura sea hoy expuesta conforme a tu voluntad. Yo soy simplemente un pecador más que a ti te ha placido, Señor, esta mañana poner acá, como heraldo tuyo, compartir la palabra. Nada puedo hacer, Señor, sin ti, y nada puede hacer ninguno de mis hermanos si tú no abres sus oídos espirituales y nos ayudas, Señor, a comprender tu palabra. Ponemos en tus manos este momento, te pedimos que nos bendigas, que bendigas a las personas aquí presentes, a aquellos que posteriormente escuchen el mensaje, que sea la voz tuya, Señor, hablando a cada uno de sus corazones, y que posteriormente, Señor, podamos aplicar tu palabra conforme a tu voluntad en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Y bueno, les recuerdo que venimos estudiando de manera expositiva el libro de Juan y que ya hace unos domingos iniciamos con el capítulo 3. Y recuerden que este texto, desde el versículo 1 hasta el versículo 21, está dentro de la conversación que tiene Jesús con un fariseo llamado Nicodemo, ¿cierto? Un hombre prestante entre los judíos, miembro del Sanedrín, o sea, de la Corte Suprema de los judíos, ¿sí? Y recuerden que esta conversación la tiene Jesús con él. Ya muestra el texto que en la noche Nicodemo se acerca a Jesús, ¿cierto? Y le hace unas preguntas, le hace un cuestionamiento a Jesús, ¿cierto? Lo reconoce como que viene de parte de Dios, ¿sí? Y tienen esa conversación. Recuerde que dentro de esa conversación nuestro Señor Jesús le da la instrucción, ¿no? Le dice que para un hombre es necesario nacer de nuevo, nacer de nuevo. Y en esos primeros versículos es muy reiterativo en esto, es necesario nacer de nuevo. Ahora, en el momento en que se predicó el texto, recordamos y vimos qué significaba nacer de nuevo. Ese nacimiento de nuevo es por obra de la palabra, ¿cierto? Es por obra del Espíritu Santo y es la obra de la palabra en cada uno de nosotros, ¿sí? Bien, entonces es reiterativo esto. Ahora, ya en la medida en que vamos avanzando en el texto,
además de este nacimiento, vemos una palabra que es muy reiterativa, que encontramos 7 veces en el texto y que tiene que ver, o que es la palabra creer. Creer. ¿Sí? Si están allí, pueden ver como en el versículo 12, ¿cierto? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, no, pues es que si no entiendes las cosas de las que te he hablado, que son cosas del mundo, cosas terrenales, ¿cómo vas a entender? O sea, si no crees en ellas, ¿cómo vas a creer si te hablase de las cosas celestiales? ¿Cierto? Posteriormente, Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre venga y sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces recordemos qué fue la situación con la serpiente en el desierto, con las serpientes en el desierto, cuando los judíos estaban de salida, saliendo de Egipto, ¿cierto? Hacia la tierra prometida. Recuerden que ellos renegaron contra Dios, contra Moisés. El castigo que les fue dado fue que iban a ser picados por unas serpientes, iban a aparecer unas serpientes, la picadura de esas serpientes iba a ser mortal para ellos. Ellos se arrepintieron, clamaron a Dios, y Dios lo que hizo por medio de Moisés fue hacer que se elevara una serpiente en un asta, y aquel que fuese mordido, no era que ya no fuese mordido, aquel que fuese mordido por la serpiente iba a ser salvo mirándola, creyendo, por fe, ¿cierto? Esa es la analogía allí. Entonces Jesús hace la analogía entre esa serpiente que está clavada en un asta y él mismo, que iba a ser levantado en una cruz y allí iba a morir por nosotros, ¿sí? Entonces dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Y ya posterior en el texto del que nos vamos a ocupar hoy, vemos como en el versículo 16, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿cierto? En el versículo 18 vuelve y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito de Dios. Entonces, vemos esos dos conceptos, la necesidad del hombre de nacer de nuevo, de nacer de la palabra, ¿sí? Y vemos también la imperiosa necesidad de creer ¿en quién? En el unigénito, de creer en el Hijo de Dios, de creer en el Hijo de Dios. Hace 8 días se predicó el versículo 16, ¿cierto? Miren que hemos hablado mucho de este pasaje porque es un pasaje trascendental en las Escrituras, ¿sí? Como introducción al texto, cuando inició, les decía yo que decía Spurgeon que quizás si a alguien nunca hubiese escuchado la palabra, este era el texto más apropiado para predicar, para enseñarles. Todo el texto de la conversación con Nicodemo, ¿cierto? Y hablando del pasaje, del versículo particular de 3:16, es quizás el versículo más predicado, más estudiado de la Biblia, ¿cierto? En sí mismo podría ser un resumen eficaz de lo que es el Evangelio. Solo ese versículo, recuerden que hace 8 días, el pastor predicó ese versículo y solamente ese versículo nos hizo 6 divisiones, ¿cierto? Nos mostró 6 cosas que encontramos allí. Por ejemplo, nos hablaba de quién proviene el amor, de quién proviene, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿De dónde proviene ese amor? El amor proviene de Dios, es un amor que no tiene límite, ¿cierto? ¿Quiénes son los beneficiarios o quién es beneficiario de ese amor? Decía el pastor hace 8 días. Pues aquellos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Aquellos escogidos. Nos hablaba del regalo sacrificial de ese amor. ¿Cuál fue el sacrificio con el cual se manifestó ese amor? Que Dios
entregó a su único Hijo para que muriese por nosotros. El sacrificio de Jesús. La extensión de ese amor, ¿cierto? Ese llamado que nos hace el Señor a todos en general y a algunos en particular, ¿cierto? Veíamos el requisito para ser beneficiarios de ese amor. Y ahí tocaba, pastor, el asunto de creer en Jesús. Y cuando él desarrollaba la idea de creer en Jesús, nos dejaba ver que hay una soberanía de Dios, porque definitivamente toda la obra la hace Dios, ¿cierto? Él es quien nos da inclusive el don de creer, o sea, el don de la fe. Eso no es de nosotros, ¿sí? Somos salvos por gracia, ¿sí? Por la fe en Jesucristo, que es un don que nos ha sido dado, no es nada por mérito nuestro, pero también hablaba de una responsabilidad, Y hoy vamos precisamente a desarrollar eso. Creer en Jesús, hay una soberanía de Dios, pero hay una responsabilidad que está a nuestro cargo, ¿cierto? Entonces él lo dejaba ver y y hoy vamos a profundizar acerca de él. Y también mostraba cuál era el resultado de ese amor. El resultado de ese amor es pues nada más que una salvación eterna para nosotros, una vida eterna en él, ¿sí? Bien. Entonces, hoy vamos a desarrollar los versículos 17 al 21. Pero entonces, en ese contexto que les acabo de mencionar, y usando como un énfasis la palabra creer, entonces el título que he dado a esta enseñanza es la gran responsabilidad del hombre. Creer en Jesús. La gran responsabilidad del hombre. 2 puntos. Creer en Jesús. Y voy a hacer 3 divisiones a este pasaje. Una primera división en la cual vamos a ver una invitación a creer. Pensé mucho en usar la palabra invitación, porque podría ser instrucción, podría ser orden, podría ser, ¿cierto? Pero en el pasaje varias veces se nos menciona la palabra creer y esa palabra está allí para todo, está disponible para todo ser humano. Es una invitación que Dios deja abierta. Ahora, es una invitación que no todos van a aceptar y que no todos van a tomar, ¿cierto? Es invitación a creer, una segunda parte que va a ser condenación por no creer. Encontramos básicamente los versículos 19 y 20, y vamos a ver una consecuencia de creer, el versículo 21, consecuencia de creer. Entonces, invitación a creer. Como les decía, ya en los versículos 12, 15, 16 en adelante, encontramos esa invitación, ¿cierto? Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿sí? Sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús allí revela el corazón de Dios Padre, ¿sí? Y lo envía a él para llevar salvación, para llevar esperanza, para rescatar, para llevar sanidad al mundo a través de él, ¿sí? Jesús, hermanos, vino a un mundo que ya estaba condenado. Dice, no envió Dios al mundo para condenar al mundo. Pero si pensamos en eso, Jesús vino a un mundo que ya estaba condenado, ¿sí? Y el que cree en Jesús es aquel que puede ser librado de esa condenación, ¿sí? Recordemos que nuestra naturaleza es una naturaleza de pecadores, pecaminosa, ¿sí? El hombre desde el Edén cayó, ¿sí?
cayó, se enemistó con Dios y toda la descendencia de Adán, todos nosotros, tenemos esa naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Sé que para el mundo es difícil aceptarlo, para muchas personas, muchos pensamos o bien, perdón, muchos piensan que en un niño no hay pecado, no hay maldad, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, pero las escrituras nos muestran lo contrario. Todos pecamos, todos estamos por fuera de la gloria de Dios. Somos hijos de ira, dice la palabra. ¿Sí? Al que no cree en Jesús no le pasa nada distinto al estado en que ya se encuentra. ¿Y en qué estado se encuentra? Como dice su palabra, somos hijos de ira. Los voy a invitar a que vayan conmigo al libro de Efesios. Y hoy les recomiendo que si tienen como señalar, pongan una ceñita en el texto de Juan que vamos a estar desarrollando y otra en Efesios. Porque del capítulo 2 de Efesios vamos a estar hablando recurrentemente. En que Efesios 2, Pablo allí le está diciendo, Efesios 2, versículo 1, le está diciendo a aquellos creyentes, a aquellas personas en la iglesia de Éfeso, le dice, y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros, mire que se incluye, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos nosotros, por naturaleza, éramos hijos de ira. ¿Sí? Todos nosotros, por naturaleza, somos pecadores. ¿Y cuál es la paga para el pecado, según la palabra de Dios? La muerte. Entonces, todos, desde el principio, estamos condenados a muerte. Todos, sin excepción, estamos condenados a muerte. ¿Quiénes son librados de esa condenación? Aquellos que creen en Jesús, que creen en el unigénito de Dios, en el Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, nuestra naturaleza es pecadora. ¿Sí? Mismo Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cierto? Entonces, por naturaleza, lo que merecemos es la muerte. Ya estábamos condenados antes de la venida de Cristo. Él no vino a condenarnos. Cristo no vino a condenarnos. El mismo pasaje dice a qué vino. Vino fue a salvarnos. A salvarnos. El versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. ¿Sí? Ya ese era su estado natural. Si cree en Jesús, es librado de esa condenación. ¿Sí? Quiero hacer aquí un hincapié en que el pasaje nos deja ver o se refiere a ver, ¿quién no cree en Jesús? Podemos dividir a quien no cree en Jesús en dos grandes grupos. Aquellos que nunca han escuchado de la palabra, que nunca han escuchado de Jesús, que no conocen el Evangelio. Podríamos pensar en algunas tribus indígenas, en algunas poblaciones en África, en Oriente, en Lejano Oriente, ¿cierto? Nunca han escuchado de Jesús o nunca han escuchado el Evangelio.
el texto no se refiere a ellos, porque mire que el texto hace más hincapié, más alusión es a aquellos que han escuchado, pero no creen. ¿Sí? Si fuésemos a hablar de ese primer grupo, este texto quizás no sería el ideal, o no es el que más se refiere a ellos. Podríamos mirar en Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Ahí eso nos daría una claridad mayor. Pero acá sí se está haciendo alusión es a esas personas. Miren que el Evangelio de Juan está mostrando personas que vivieron con Jesús, que estuvieron con Él, ¿sí? En medio de Él. Quizás vieron sus obras, ¿sí? Pudieron, si tuviesen abierto su corazón, darse cuenta de que todo aquello que había sido escrito sobre el Mesías se estaba manifestando y se estaba dando en Jesús, ¿cierto? Sin embargo, muchos de ellos no creyeron en él. Entonces, a estos es de los cuales está haciendo alusión. Entonces, el que no cree, el que no cree, ya ha sido condenado. Mire que Juan 3:16 es la oferta más maravillosa que nos hace Dios, ¿cierto? Vida eterna a todo aquel que cree en él. Sin embargo, muchos no creen en él y obviamente no son librados de las consecuencias, que tienen el no creer, ¿sí? Si no crees, ya has sido condenado. Ahí mismo en el texto se ve la consecuencia, ¿sí? Hermanos, solo mediante Cristo podemos tener salvación. No hay más. Solo mediante Cristo podemos tener salvación, ¿sí? Dice la palabra que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El camino, no un camino, es el único camino. Es el único que nos puede llevar al Padre. Si rehusamos a ese camino, estamos rehusando a la salvación, ¿sí? No sé ustedes, hermanos, pero cuando pienso en esto, solamente se puede ser salvo si creo en Jesús. A mí me da en particular una necesidad impresionante obviamente, de creer en Él, pero de conocerle más, de acercarme a Él, de conocer el Evangelio, ¿sí? ¿Para poder qué? Para poder no solamente creer, sino entregar mi vida entera a Él, ¿sí? Para entregar mi vida a Él. Pero hay muchas personas que escuchan el mensaje y lo desprecian, ¿sí? Esas personas simplemente son ¿qué? Incrédulos. Y la incredulidad es el punto máximo, es la manifestación máxima de la rebelión del hombre en contra de Dios. Alguien podría pensar en otra cosa más terrible, ¿no? El que es un asesino hace que Dios se aire más porque es un pecado más grande. O el que somos salvos únicamente por creer en Jesús. Y rehusamos creer en Él. O sea, rehusamos al único camino que tenemos para ser salvos. Estamos bajo condenación. Estamos bajo condenación. La incredulidad es el punto culminante de la rebelión del hombre contra Dios. ¿Qué nos dice Romanos 1:18? Romanos 1:18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19.
porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dios se revela a todo el mundo, a todos los seres humanos, a través de la creación. Y quien niegue a Dios, quien niegue que la maravilla de la creación es obra de un ser superior, simplemente es alguien que está entenebrecido, es alguien que rehúsa inclusive a su propia o a la propia lógica. ¿Cierto? ¿Cómo es más fácil creer que toda la creación es producto del azar, que sale de la nada, a pensar que hay una mente superior detrás de él? ¿Sí? Entonces dice ahí la palabra, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y recordemos que el nombre, cuando en la cultura judía se habla del nombre, el nombre expresa la esencia de lo que es la persona, ¿cierto? Entonces, cuando hablan de no creer en el nombre del Hijo de Dios, es que no cree en la esencia, en lo que es, ¿cierto? Ahora, si miramos la palabra Jesús, el significado de la palabra Jesús, en el arameo antiguo, su significado es Yahvé es nuestro Salvador, o Ya es nuestra salvación, ¿cierto? Y a pesar de que han habido muchas traducciones, de que hay muchas interpretaciones, esta palabra, o la palabra Jesús, no ha sufrido alteraciones a lo largo del tiempo, ¿cierto? En judío, Jesús, Yeshua, significa Dios salva. Dios salva. Entonces miren que el que no ha creído en el nombre de Jesús no está creyendo en lo que Él es, ¿cierto? Ni en lo que Él vino a hacer por nosotros. Jesús, ¿quién es? Dios mismo. La palabra Jesús, Dios salva, ¿cierto? O Yahvé es nuestro Salvador. Entonces, está negando a Jesús como lo que es Dios, y está negando su obra. Jesús es el Salvador nuestro. A eso vino el mundo. No a condenarnos, ya estábamos condenados. Vino a librarnos de esa condenación. Aquel que cree en Él es quien se salvará. ¿Sí? Entonces, finalmente, hermanos, quien rechaza a Jesús, rechaza lo que Él es y rechaza la obra que Él vino a realizar. Entonces, conclusión de esta primera división. Debemos creer en Jesús, ¿cierto? Debemos creer en Jesús, ¿sí? Invitación a creer. ¿Creer en quién? En Jesús. Y Dios nos reitera que debemos creer, y su palabra nos lo reitera, que debemos creer en Jesús. Ahora, una segunda división, condenación por la incredulidad. Condenación por la incredulidad. Versículos 19 y 20. En el texto de Juan, versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y esta es la condenación. En la nueva
En la nueva versión internacional, miren cómo inicia el versículo 19. Dice, esta es la causa de la condenación. Esta es la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad que la luz, porque sus obras eran malas. Y en la nueva traducción viviente dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. ¿Sí? Esta es la condenación. La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Capítulo 1 de Juan nos habla precisamente de la luz de Dios, de Jesús. Versículo 9, ¿cierto? Nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo, perdón, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces, esa luz es Jesús, ¿sí? Esa luz vino al mundo. Pero ¿qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación. Jesús vino para traer salvación, pero los que rechazan la salvación se condenan a sí mismos. ¿Sí? Ojo que este detalle es muy importante. ¿De quién es la responsabilidad de la condenación del hombre? Usted dijo que ya el hombre nació condenado. Si nació condenado, no es culpa de él, porque desde antes que naciera ya estaba condenado. Entonces la condenación nuestra es culpa de Dios. Dios nos da la posibilidad de salvarnos. Nos da la posibilidad de una vida eterna en su presencia. ¿Cómo? Creyendo en Él. Y muchos no tomamos ese camino. Muchos no tomamos esa salida. La responsabilidad de la condenación del hombre es culpa del hombre, no de Dios. ¿Sí? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, lo que mantiene alejados a las personas de la fe, del rescate, es que son atraídos a la oscuridad y aman más a la oscuridad que a la luz. ¿Sí? Aman más a la oscuridad que a la luz. Pero este hecho, miren que esto es un hecho que tiene que ver con lo moral y no tanto con lo intelectual, ¿cierto? O sea, la incredulidad, según nos muestra el texto, tiene una raíz para este tipo de personas, para estas personas que han escuchado el Evangelio, ¿cierto? Que estuvieron en medio de Jesús, que han escuchado su palabra y no creen en Él, es un asunto más de moral que un asunto intelectual o que un desconocimiento, ¿sí? O sea, no es que el hombre no entienda el Evangelio. Sí, está bien que para que el hombre pueda entender plenamente la palabra de Dios, el Espíritu Santo mismo tiene que obrar en él, ¿cierto? Tiene que obrar en él. Pero hay personas que escuchan el mensaje y simplemente al verse confrontados o al tener que tomar una decisión de dejar de un lado el pecado, pues no lo hacen. ¿Por qué? Porque el pecado siempre va a ser más atractivo para el hombre. Siempre va a ser más atractivo. ¿Sí? No es que el hombre no entienda el mensaje del Evangelio, es que el hombre ama el pecado. El hombre ama el pecado.
Pensemos en eso un poco más. Escucho el mensaje de Dios, escucho la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que debo creer en Jesús. ¿Sí? Obviamente, si creo en Jesús, mi vida tiene que empezar a actuar, o en mi vida tiene que empezar a verse reflejado el hecho de que yo creo en Jesús. Juan, el, el profeta Juan el Bautista, predicaba arrepentimiento. El mismo Jesús también al inicio del Evangelio predica arrepentimiento. Quien cree en Jesús debe arrepentirse, debe alejarse del pecado. Y si yo creo en Jesús, en mí tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento se tiene que ver reflejado en las acciones que yo hago a diario, en lo que yo me desenvuelvo. Pero si yo soy consciente de que lo que hago no está conforme a la voluntad de Dios y lo sigo haciendo, es porque realmente no he recibido a Cristo, no lo he aceptado. Y no quiere decir que es que el que reciba a Cristo no va a pecar nunca más, pero quien peca deliberadamente, definitivamente sí es que no ha creído en Jesús y no ha creído en la obra de salvación, no le ha recibido. ¿Sí? Si usted está ahí sentado escuchando, o si usted no está viendo este mensaje o este mensaje por internet, y en su diario vivir decide hacer lo malo delante de Dios, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que amas más el pecado que a Dios. Ese es el problema. Amas más el pecado que a Dios. ¿Sí? Pensemos, hermanos, si lo que estamos haciendo en nuestra vida es conforme a la voluntad de Dios. A ver, mi forma de sustento depende de que yo estafe al prójimo. O vivo en adulterio, o practico la fornicación, o sistemáticamente vivo el chisme, levanto falso testimonio contra los demás, o amo más al dinero y a mis pertenencias que a Dios, y por tanto dedico mucho más tiempo a ellas que a Dios. O amo más a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, a mi padre, a mi madre, que a Dios. Si hacemos estas cosas, pues, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y dejar de hacerlas. Así de esta manera demostramos que sí creemos y que realmente venimos o venimos a la luz. ¿Sí? Nosotros no sabemos el momento en que vayamos a partir de este mundo. ¿Sí? Por ello, si hoy, si en este momento somos conscientes de nuestro pecado, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos y apartarnos de él. Pedirle a Dios. ¿Sí? Ahora, si lo que pasa es que no nos consideramos malos, sino que nos consideramos buenos. No, es que ahí lo que pasa es que realmente lo que somos es enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. ¿Cierto? Si yo pienso, no, es que antes de que Cristo viniera a mi vida, yo realmente era bueno, o sea, yo era un muchacho vicioso, cuidaba, trabajaba, ayudaba en la casa, no le hacía mal a nadie. Si alguien se cree bueno o se creía bueno antes de Cristo, pues está totalmente equivocado, porque la palabra nos muestra que no hay bueno ni uno solo, ¿cierto? Y ese es el testimonio que debe dar un cristiano. ¿Cuál es el testimonio que debe dar un cristiano? Aceptar su inmundicia, aceptar su pecado, reconocer su incapacidad para ser buenos sin la ayuda de Dios.
arrepentirse, clamar a Dios y reconocer que únicamente se puede hacer lo bueno y alcanzar la salvación, reconociendo la obra de Cristo, reconociendo que todo el mérito es de Él y no es propio, ¿cierto? Si nosotros nos creemos buenos, nosotros mismos, pero entonces en nada nos diferenciamos de los escribas y de los fariseos en la época de Jesús. Ellos creían que por sus acciones eran buenos, ¿cierto? ¿Sí? Es más, ellos, ¿sí? En algunos de los pasajes de la Biblia vemos como algún fariseo, no, pues que yo sus ofrendos, aparto el diezmo que me corresponde, ¿cierto? No soy como aquel publicano o no soy como aquel otro. Miren que por fuera ellos se creían buenos y por fuera ante una sociedad lo aparentaban. Pero ¿qué decía o qué dijo Jesús acerca de ellos? Les decía sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy bien, pero por dentro están llenos de inmundicia, ¿cierto? Eso está en Mateo 23, ¿cierto? Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y inmundicia. Entonces, los que rechazan a Jesús conscientemente a menudo se ven a sí mismos como personajes superiores, ¿cierto? En la sociedad, en el mundo de la ciencia, es muy común que la gente desprecie a Jesús y desprecie la obra de Jesús, ¿cierto? Y ellos piensan que pues simplemente creer en Dios, creer en algo distinto es algo de superstición o que es, ¿cierto? O que es para una persona incapaz, para una persona que no puede quizás pensar en cosas más superiores, en pensamientos filosóficos o cosas más profundas, ¿sí? Muchos oponentes del cristianismo tienen un interés en pelear con la verdad de Cristo, es porque obviamente aman el pecado y no quieren aceptarlo o no quieren enfrentar a Dios, que es quien finalmente los va a juzgar de su pecado. Y definitivamente nos muestra la palabra de la única forma que podemos ser salvos es creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús. Cuando pensamos en que amor al pecado o que alguien, como nos dice el texto, amaron más la oscuridad que la luz, amaron más el pecado que a Dios. Pensamos quizás en cosas terribles, en cosas muy notorias, ¿cierto? Oh, el ladrón, ¿cierto? El estafador, el asesino. Pero lo último que les acabo de mencionar, aquel que cree que con su propia vida, que con sus propias acciones, puede librarse de la condenación, es igualmente pecador y es igualmente responsable delante de Dios. Y solamente con ello, con creerse capaz de obtener algo tan grande como la salvación por sí mismo, ya es objeto de condenación. ¿Sí? Solo aquel que en medio del pecado, que en medio de la maldad, que en medio de la inmundicia, viene en arrepentimiento a Dios, es aquel que puede ser salvo y no por sus méritos, sino por la obra de Dios, porque Dios le da vida espiritual. ¿Sí? Solo aquel que es consciente de su naturaleza pecadora y deposita su confianza en Dios, es aquel que puede venir a Él y ser salvo. Ese es el testimonio que debemos dar realmente nosotros cristianos. Aquel que entiende que antes de Cristo no era bueno, ese es el que realmente
está dando testimonio de que el Evangelio ha obrado en sí mismo. Efesios 2, versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Bueno, entonces todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, dice el texto de Juan. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Algunos expresan su odio a la verdad peleando contra ella. Otros expresan su odio ignorando la verdad. En contraste, el que practica la verdad viene a la luz. Entonces, para redondear, hermanos, ¿cuál es la consecuencia de la incredulidad del hombre? La condenación. La condenación. ¿Sí? La incredulidad es el pecado imperdonable del cual habla la Biblia. ¿Sí? Si se desprecia a aquel que es el único camino al Padre, entonces no hay esperanza alguna para el que desprecia la verdad. Entonces, conclusión, no creer en Cristo es cerrar completamente la posibilidad de la salvación. Última división, consecuencia de creer. Versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz. Entonces, ¿qué es creer en Jesús? Creer en Jesús, hermanos, es dejar caer nuestra existencia en Jesús. ¿Sí? Y este es el corazón de nuestra fe. Este es el corazón de nuestra fe. ¿En qué se sustenta una fe verdadera? En que debemos conocer la obra de Jesús. Conocer la obra de Jesús. Segundo, aceptar ese conocimiento. ¿Cierto? Creo en esa verdad y amo esa verdad. Y tercero, que deposito mi existencia en Jesús. Esa es la fe verdadera. Ahora, dice aquí la palabra, el que practica la verdad. Practicar la verdad es vivir a la altura de lo que uno sabe, ¿cierto? Es vivir una vida honesta, con conciencia. Es vivir una vida conforme a eso que se le ha dado a través del Evangelio. Es conforme a eso en lo que se ha creído. Ese es el que practica la verdad, ¿cierto? Mire que mientras quien ama la oscuridad huye de la luz, o sea, huye de la palabra, huye de la verdad, huye de Cristo, el que ama la luz, ojo, no hace alarde de su propia justicia, ¿sí? Sino que sale a la luz para que se vea que lo que ha hecho sido hecho por Dios. Mire ahí, la parte B del versículo 21. Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sí? O sea, el amante de la luz no es una persona superior, no es una persona que sea capaz de hacer cosas mejores que otro. Simplemente es una persona de la cual Dios ha tenido misericordia y le ha dado la capacidad de hacer buenas obras conforme a la voluntad de Dios, porque inclusive esas buenas obras fueron preparadas por Dios desde antes, ¿sí? Para que el creyente anduviese en ellas. Miren que la gloria es para Dios. El hombre no tiene allí parte en ella, ¿cierto? Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Ahora, en cuanto a nuestra responsabilidad, lo mencioné
ya anteriormente, si nos perdemos o si nos destruimos, es culpa nuestra. ¿Sí? Es culpa nuestra. Pensemos, ¿cómo se obtiene la salvación? Depositando nuestra fe en Jesús, creyendo en Él, por gracia de Dios, por medio de la fe. ¿Cierto? Como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, pensemos en eso, la obra de Dios y nuestra responsabilidad. ¿Para quién hizo Jesús su obra salvadora? El texto nos lo ha dicho, para todo aquel que en Él cree. ¿Sí? Todo aquel que en Él cree. ¿Eso incluye a quién? Eso incluye al que era un asesino y se arrepintió. Pablo perseguía a cristianos. Se arrepintió. No porque haya querido arrepentirse, porque Dios lo buscó y lo llamó, así como todo, con todos nosotros. No es que yo haya querido ser cristiano, yo haya querido ser bueno. Dios me llamó, Dios me rescató de donde estaba. ¿Cierto? Entonces, ¿para quién es esa obra? Para todo el que se haya arrepentido. El asesino, la prostituta, el ladrón, todos tenemos la necesidad. ¿Sí? Todo aquel que se haya arrepentido de lo malo y reciba a Cristo, cree en Él, es beneficiario de su obra y tendrá lugar en el cielo por la obra de Dios. Pero quien escuche el Evangelio y deliberadamente continúe haciendo lo malo, es porque ama más las tinieblas que la luz. Lo acabamos de decir. Ama más su maldad que a Dios. Y no quiere presentarse delante de Dios para que sus obras no sean reprendidas. Pero habrá un momento en el que Dios obviamente juzgará esa maldad y entonces allí las consecuencias van a ser eternas. Eternas. Entonces, conclusión, ¿cuál es la consecuencia de creer? La consecuencia de creer es venir a la luz que es Cristo y practicar la verdad. Es decir, las buenas obras que son hechas por Dios y para la gloria de Dios. Finalizo con una frase para hacer hincapié en nuestra responsabilidad delante de Dios. Es una frase de un comentarista, Adam Clarke, un puritano del siglo XVIII, y respecto a este versículo, escribe lo siguiente: ellos eligieron andar en la oscuridad para no poder hacer obras, para poder hacer obras de oscuridad. Ellos rompieron la ley divina, rechazaron la misericordia que les fue ofrecida. Son arrestados por la justicia divina, condenados y castigados. Entonces, ¿de quién procede su condenación? De ellos mismos. De ellos mismos. Oremos, hermano. Amado Dios, te damos gracias esta mañana, te damos gracias, Señor, por este texto que nos has permitido estudiar esta conversación de nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, estos 21 versículos de los cuales nos has mostrado grandes maravillas, nos has mostrado la necesidad del hombre de nacer de nuevo, de nacer de las Escrituras y por la obra del Espíritu Santo. También, Señor, nos has mostrado la necesidad de creer y nos has mezclado esa obra redentora tuya, ese plan perfecto de salvación que tú creaste desde antes de la fundación del mundo, con nuestra responsabilidad, una responsabilidad que tenemos de creer en Jesús. Y obviamente, al creer en Él, manifestar en nuestra vida los frutos
de ese regalo tan grande que tú nos has dado, que es la salvación. Te damos gracias, Señor, porque en tu obra perfecta y en tu plan de redención, tú diseñaste todo de la forma adecuada. Cada uno de los pasos, Señor, fueron realizados por ti. Tú fuiste quien nos buscaste, tú fuiste quien nos llamó, tú fuiste inclusive quien nos dio el don de creer. Pero también entendemos que tenemos una responsabilidad, ¿sí? ¿Sí? Tú nos has dado la fe, pero nosotros debemos ejercitarnos en la fe. Entonces te pedimos que nos ayude, Señor, a ejercitarnos en ella. Ayúdanos a ejercitarnos a través del estudio de la palabra, el conocimiento de la misma. Y que en la misma medida que somos instruidos, Señor, por la palabra, seamos conscientes de nuestra situación y también podamos dar testimonio por medio de las obras que tú mismo preparaste, Señor. Todo esto, Señor, para que sea manifestada tu gloria, Señor. Porque la gloria y la honra es para ti en Cristo Jesús. Amén.